A mis amigas y amigos de las redes sociales, bueno, como lo prometido es deuda, no se puede dejar para más tarde. Traigo el libro Cuba y la independencia de los Estados Unidos, una ayuda olvidada de Eduardo Torres Cuevas. Ya había dicho en el último video sobre el libro Félix Varela, Los orígenes de la ciencia y conciencia cubana, ¿no? Que iba a tratar sobre este libro, escrito también por Eduardo Torres Cuevas. ¿Y de qué trata? Pues cómo influyó la ayuda de Cuba, de los cubanos, que en aquel entonces formaba parte, era colonia de España, cuánto influyó, qué hechos hicieron los cubanos en la guerra de independencia, las 13 colonias, una ayuda de Cuba, que como bien dice el título del libro, ha sido una ayuda olvidada. Y como bien dice Torres Cuevas, ha sido olvidada, puede ser que por varias razones, entre ellas ese deseo de los Estados Unidos de ser superior a los demás. Y ellos siempre han visto que fuera de su frontera, hacia el sur, pues todos somos salvajes, indios, mestizos, una cultura inferior a la de ellos. Esa es una de las razones por las que esa ayuda inestimable, fundamental, que realizó Cuba, pues ha sido olvidada. No es lo mismo glorificar la ayuda que le brindó Francia, una potencia de aquel momento, y sino también un país del norte, a la ayuda de un país, una colonia por demás hispana, de negros y mulatos, que según un periódico del siglo XIX decía que los cubanos éramos vagos, indolentes, incapaces de gobernarse a sí mismos, y que José Martí, por supuesto, tuvo que darle una contundente respuesta, vindicación de Cuba, que es como se llama la respuesta que le da Martí a ese periódico donde salió ese escrito. Y bueno, por ahí anda la cosa del por qué algo tan importante como la independencia de Estados Unidos, bueno, de las 13 colonias, después fue Estados Unidos, la ayuda de Cuba inestimable, y que hay suficiente cantidad de documentos, ha sido obviada, silenciada, olvidada por supuesto por los que detentan el poder en los Estados Unidos. Ni tan siquiera, bueno, por supuesto en los libros de historia no pueden salir, pero es una realidad tan evidente que para los historiadores norteamericanos objetivos tienen que decirlo, que sin la ayuda de Cuba hubiese sido muy difícil que se hubiese alcanzado la independencia de las 13 colonias en ese momento. Para hacer un bosquejo rápido antes de empezar a hacer un resumen de este libro, para que entren en contexto, ¿no? La lucha por la independencia de las 13 colonias, los norteamericanos fueron ayudados por España y Francia. Aprovecharon la coyuntura internacional en que España, Francia e Inglaterra estaban como potencias enemigas entre sí, pues estaban en esa guerra por desbancar a uno a otro de las riquezas aquí en América. Bueno, España
y Francia se aliaron y ayudaron en todo lo posible a los independentistas norteamericanos. En ese contexto es que entra Cuba, los cubanos, siglo XVIII, en los 1700, a ayudar a los norteamericanos. Sin embargo, la ayuda de Cuba fue más que fundamental y no se puede circunscribir nada más que Cuba ayudó porque era colonia de España. No, realmente sin el poder de Cuba, de los cubanos, a España le hubiese sido imposible ayudar a los norteamericanos. Y aquí es donde viene el libro a ayudarnos. No solo fue la batalla de Pensacola o la de Yorktown, que es la más importante, la que da el triunfo definitivo a los independentistas de Norteamérica sobre la metrópoli de Inglaterra. No solo fue eso, no solo fue las batallas que libraron un general criollo en la Florida, no solo fue eso, fueron relaciones que existían ya anterior a la revolución de las 13 colonias, relaciones económicas, y por supuesto relaciones económicas conllevan relaciones sociales entre los pueblos de las 13 colonias y Cuba, los cubanos, que ya para ese momento tienen todavía una formación inicial de la nación cubana, pues ya están al nivel de que tienen conciencia de que son criollos. Entonces, en esta relación entre cubanos, criollos, nacidos aquí, y norteamericanos, relaciones económicas, pues lo que es la costa más cercana de los Estados Unidos, las relaciones fueron directas y en aumento. Se traficaba producto del azúcar, las destilerías en los Estados Unidos, bueno, las 13 colonias usaban materia prima de Cuba. Y por supuesto, cuando estalla la guerra de independencia, esas relaciones mercantiles, esos negocios entre cubanos y norteamericanos, pues aceleraron el deseo de los cubanos de ayudar a los patriotas de Norteamérica. Aquí, en esta coyuntura, en ese momento, fíjense para que vean cómo la historia da muchas vueltas. Aquí, en esta historia, van a estar unidos también Saint-Simon, quien después sería uno de los más famosos utopistas franceses del socialismo, utópico francés. También estaría en esta historia Francisco de Miranda, precursor de la independencia de América, que veremos de quién fue muy amigo, un cubano que llegó a ser, también por los méritos obtenidos en la guerra de la independencia de Norteamérica, llegó a ser gobernador de Cuba. Entonces vean esos nexos, esa historia tan a veces olvidada, y olvidada no solo por los Estados Unidos, también olvidada aquí en Cuba por otras cuestiones, ¿no? Pero como dice bien Torres Cuevas, que hay que
visibilizarla, para entonces ver qué hizo cada pueblo y esas relaciones entre ellos dos. Cuba y la independencia de Estados Unidos, una ayuda olvidada. En la introducción, escrita por el propio Eduardo Torres Cuevas, el concepto de memoria histórica, amén de redundante, siempre me ha parecido ajeno al historiador. La función del historiador es la de crear un conocimiento nuevo, por lo que su objetivo no es recrear lo que se supone está en la memoria, sino incorporar lo ausente, lo desconocido. Para eso este libro. La función del historiador es descubrir la experiencia humana, la que está en su pasado, conocido o desconocido, y también rectificar los errores divulgados en la historia, recuperar lo olvidado, descubrir lo que se ignora. Durante los más de 232 años de independencia en los Estados Unidos, este libro se editó, se publicó en el 2018, se fue dibujando hasta caer en el olvido el papel que Cuba desempeñó en la independencia de esa nación. Como ya le decía, unos hablan de olvido accidental, otros de olvido deliberado, y con cierta agudeza hay quien lo ha planteado como la verdad omitida. Bueno, lo que yo le dije, una de las causas posibles es esa supremacía del imperio, que no le deja, no puede en su historiografía oficial, en el conocimiento de las masas, no puede haber un capítulo donde diga que los cubanos fueron puntal principal para su independencia. En todo caso dirán que Cuba le debe la independencia a los Estados Unidos. Eso sí lo repiten, lo replicaron mucho después que termina la guerra hispano-cubano-americana. Muchas personas pensaban, y todavía por allá afuera, los ignorantes, los que ignoran, los desinformados, de que Cuba le debe la independencia a los Estados Unidos, y no fue así. En todo caso fue al revés. Dice: la asistencia cubana a la independencia norteamericana no se limitó a la participación de las tropas habaneras en un hecho militar, por importante que este sea, sino que es necesario reconocer que esa ayuda constituyó un componente participativo en todas las esferas del proceso independentista norteamericano. Si el hecho de cómo la población de la isla apoyó de forma efectiva al movimiento independentista norteamericano legitima la primera gran manifestación de solidaridad con la causa de la independencia de otro país brindada por los criollos, no menos importante es reconocer en ese acto la expresión naciente en el criollismo de ideas y actitudes de reafirmación propia e independiente. En aquellos aún oscuros años de la segunda mitad del siglo XVIII, nació en el conflicto de los grandes imperios una relación bilateral de dos pueblos, el cubano y el norteamericano. Dice: resultado de dos políticas imperiales, la relación bilateral entre Cuba y las 13 colonias. Dice: una de las causas de la guerra de independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica fue el conflicto comercial antillano, a tal extremo que John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos y participante activo en los acontecimientos independentistas, afirmó: yo no sé por qué nosotros deberíamos sonrojarnos para confesar que la melaza de la caña de azúcar fue un ingrediente esencial en la independencia de América. Claro, cuando se refieren a América, ya ustedes saben, ¿no? Ese supremacismo de ellos se está refiriendo a los Estados Unidos, no están refiriéndose al continente. Los azúcares y sobre todo la melaza antillana se convirtieron durante la década del 1760 a 1770 en el centro de un conflicto que involucraba por una parte los intereses de las 13 colonias inglesas de Norteamérica con los de las colonias francesas y españolas de las Antillas, y por otra a los de la corona británica con las de sus colonias antillanas. La guerra de independencia de las 13 colonias no fue el origen de la relación Cuba-Norteamérica, sino solo su consolidación. Una de las primeras manifestaciones en la cual ya aparece con nitidez esa relación puede verse en el carácter contemporáneo de la Sugar Duties Act y la política iniciada por el conde de Ricla en Cuba. El gobierno
español llevó a cabo una política inteligente y ventajosa para el desarrollo cubano, justamente cuando el inglés procedía con torpeza en sus colonias de Norteamérica. Se parece algo como que lo mismo que le estaban haciendo los ingleses en aquella época a los americanos, están haciendo ahora los americanos, bueno, el gobierno contra Cuba, bloqueándola. Es una torpeza genocida, ¿no? Pero bueno, continuemos aquí, en 1700 tanto. Cuando los ingleses intentaban cortar el más lucrativo negocio entre sus colonias de Norteamérica y las Antillas francesas y españolas, el conde de Ricla autorizaba por razones militares la importación de harinas y otros productos, le hace esclavos, así como de herramientas para los ingenios desde las 13 colonias. Estas relaciones comerciales entre Cuba y Estados Unidos y las 13 colonias, tuvieron una especial expresión política. El hecho de que las figuras principales en estas actividades lo fueran también en el financiamiento, aprovisionamiento, espionaje y otras formas de apoyo al movimiento independentista de Norteamérica. Robert Morris, capitán del puerto de Filadelfia, traficante de negros, se convirtió durante la etapa del 64 al 78, del 1700 estamos hablando, en el más importante enlace del contrabando que afectaba a los intereses ingleses, mientras beneficiaba en no poca medida a los de los españoles. Sus actividades sirvieron para estrechar los nexos entre Cuba y las 13 colonias. Por su papel en la obtención de crédito, dinero y abastecimiento por el movimiento separatista, se le denominó el cerebro financiero de la guerra de independencia de los Estados Unidos. Fíjense. La figura más notable en la ayuda de Cuba a las fuerzas independentistas fue el comerciante habanero Juan Miralles, quien llegó a desempeñarse como representante del gobierno español ante los rebeldes que luchaban por la independencia. ¿Este Juan Miralles quién es? Bueno, uno de los más inescrupulosos comerciantes y contrabandistas de La Habana. No solo se vinculó con el tráfico de esclavos y otros negocios turbios y de difícil esclarecimiento, sino que también tuvo una extraña participación en las actividades políticas antillanas. Figura aventurera y llena de episodios aún oscuros, dirigió una parte importante de sus movimientos a crear un nexo estable entre La Habana y San Agustín de la Florida. Miralles además tenía agentes en importantes ciudades de Norteamérica mucho antes del estallido independentista, como en Savannah, Charleston, Baltimore y Filadelfia. Actuaba como comerciante y a la vez servía de agente confidencial de España y Francia. Bueno, todo un sistema de espionaje secreto, por supuesto, creó la colonia, el gobierno español, para llevar a cabo la subversión en las colonias inglesas. Dice, entre estos amigos del comerciante habanero estaba Robert Morris, con quien Miralles desarrollaba estrechas relaciones desde los tiempos de la ocupación inglesa en La Habana. Dice, un fuerte movimiento especulativo crecía al calor de este complejo sistema de relaciones comerciales, económicas. Por estas razones, la ayuda financiera cubana al movimiento independentista de las 13 colonias inglesas fue más decidida que la de la propia España. Al estallar el conflicto en 1776, el ministro español José de Gálvez ordenó al gobernador de La Habana, Marqués de la Torre, que creara una red de agentes. Vamos a ver quiénes son ellos. Luciano Herrera a Jamaica, el coronel Antonio Rafelín a Haití, Eligio de la Fuente a las Floridas. Eligio de la Fuente, era comerciante habanero, cuñado de Miralles, mientras que Miralles fue designado para la más difícil de las misiones: introducirse directamente en las 13 colonias insurrectas y establecer relaciones con el Congreso Continental y con el general Washington. Ahora, Eligio de la Fuente ayudaría a provocar la subversión, la sublevación de los indios de la Florida contra la dominación inglesa. Lo logró. Luciano Herrera estudiaría el sistema defensivo de Jamaica, una posición inglesa. Y Miralles concertaría un plan de operaciones para la reconquista de la Florida y el tipo de ayuda y su forma
a los independentistas norteamericanos. La Habana, en este conflicto, se convirtió en uno de los centros de abastecimiento de las fuerzas independentistas norteamericanas. A través de Luisiana, el gobernador de la isla de Cuba enviaba los recursos de guerra que llegaban desde México y La Coruña y lo de los propios arsenales de la ciudad de La Habana. Por otra parte, Miralles y Morris crearon una ruta naviera entre La Habana y Filadelfia que entró en actividad en octubre de 1778. Miralles solicitó del gobernador de la isla el apoyo a la escuadrilla del comodoro insurrecto Alexander Gulon, que fue reparada, reartillada, acondicionada, abastecida en el astillero y arsenal habanero. Además, se prestó para servir de garante en los empréstitos Miralles, que de las cajas cubanas se hacían a las 13 colonias que estaban en bancarrota, financiando trabajos, compras y préstamos. Pero bueno, dice que también Miralles se dio cuenta, como viejo lobo, de que los americanos también tenían deseo de cogerse a la Florida. Y por eso Miralles, ni corto ni perezoso, hizo ver que había que lanzarse a la Florida rápidamente para tomárselo a los ingleses, porque no confiaba en los americanos. Y bueno, la historia le dio la razón. Su idea estaba bien, porque los americanos, enseguida que pudieron, se cogieron a la Florida. En abril de 1779, la corriente partidaria del enfrentamiento contra Inglaterra triunfaba en España. Ya la guerra era un hecho. España le da un ultimátum a Londres, a Gran Bretaña, le exige cosas que prácticamente, era ya declaración de guerra. Y bueno, se entra ya. De hecho, ya España deja de ayudar a los independentistas de manera solapada. Reconoce la independencia de las 13 colonias y ya entonces la maquinaria de la guerra ya se desata con todo su poder de aquel tiempo. Dice, el hecho de que el conflicto se centrara en Norteamérica y las Antillas convirtió a La Habana en el centro de las operaciones militares y por medio de esta se intensificó la ayuda comercial, financiera y militar a los colonos rebeldes. La Luisiana fue la vía con la cual se canalizaba la misma. La corona de España le hizo saber a Miralles que en reconocimiento a sus esfuerzos sería nombrado el primer representante y ministro plenipotenciario de España ante las 13 colonias. El problema más apremiante de los rebeldes norteamericanos seguía siendo la escasez de fondos y la necesidad de adquirir pertrechos de guerra. En abril se rompen las hostilidades. De inmediato La Habana comenzó a preparar nuevos refuerzos de tropas a la Luisiana. El 27 de agosto de 1779, Gálvez inició su avance sobre las Floridas. El 7 de septiembre obtuvo la victoria de Manchac, poco después la de Panmure y el 21 de ese mes la de Baton Rouge. Poco después avanzó sobre Movila, que se rindió el 12 de febrero de 1779. El 2 de agosto de 1780, Gálvez retorna a La Habana para discutir la estrategia que seguiría con el objetivo de darle el golpe final a los ingleses, su punto más fuerte en la costa antillana de Norteamérica, Pensacola, que en aquel momento se llamaba Pensacola. Bueno, la expedición finalmente partió en 1781. Al mes siguiente, Pensacola fue sitiada por las fuerzas de Gálvez. A mediados de abril, este recibió un refuerzo decisivo. El general cubano Cajigal y Monserrate se unió al sitio. En mayo, la plaza cayó en manos de las tropas hispano-habaneras. Cajigal fue el primero en entrar a la ciudad sitiada. El importante papel desempeñado por el cubano Cajigal y Monserrate en el ataque a Pensacola, pese a sus rivalidades con Gálvez, llevó a la corona a nombrarlo
gobernador de la isla el 29 de mayo de 1781. De inmediato inició los preparativos para desalojar a los ingleses de las Bahamas. Lo logró. ¿Pero quién estaba a su lado? Bueno, a su lado estaba Francisco de Miranda. Se culminó esta operación de sacar a los ingleses de las Bahamas el 7 de mayo de 1782, con la toma de su capital, Nassau. Dice, la decidida participación de la fuerza de Gálvez y Cajigal lograron desalojar a los ingleses del control del cauce del río Mississippi y así garantizaba la ruta de abastecimiento a los rebeldes que empleaban los barcos peninsulares franceses, habaneros y norteamericanos. De igual forma se arruinaron los planes ingleses para el control de la cuenca de ese río. Las victorias alcanzadas tenían otro aspecto estratégico. Lograron alimentar el enfrentamiento, ya lo había dicho antes, de las tribus indias contra los ingleses y abastecer eficientemente a las tropas independentistas de George Clark, John Montgomery y Oliver Pollock. Se desvertebró la ruta comercial militar inglesa del Canal de las Bahamas. Desaparecieron todas las posesiones enemigas en la costa antillana de Norteamérica y del Golfo de México. Cuba mantuvo a expensas de su economía a buena parte de las fuerzas militares hispano-habaneras, tanto regulares como de milicianos, en el conflicto, como de milicias involucradas en el conflicto, y aportó una importante ayuda económica, financiera, comercial y en suministro al movimiento independentista. Quizás el hecho que expresa de forma más elocuente el papel de la población de la isla en el logro de la independencia de las 13 colonias fue el modo en que socorrió al general francés Rochambeau y al general Washington cuando estos se quedaron sin fondos, sin recursos, en medio de la campaña con la que esperaban darle el golpe final a las fuerzas inglesas de Yorktown. El ejército continental de Washington necesitaba de forma apremiante dinero, porque una de las cosas que, bueno, al cubano le puede parecer raro es que una fuerza independentista si no cobraba, si no tenía el money, no luchaba. Bueno, pero cada sociedad se desenvuelve en momentos históricos diferentes, idiosincrasias diferentes, y por supuesto aquí en Cuba, desde la guerra de 1868 hasta la última etapa de liberación nacional, el que entraba a hacer la revolución no cobraba un centavo. Pero así se hizo la independencia de los Estados Unidos. Si no tengo dinero no voy a luchar. Es una realidad. Bueno, el Washington necesitaba por lo menos 1.200.000 libras esterlinas para abastecer y pagar a las tropas, fundamentalmente pagar a las tropas. La crisis económica de este ejército ya era conocida en La Habana. El financiero de la revolución conocía desde meses antes la situación creada debido a que Washington le solicitó urgentemente la cantidad de dinero. El jefe independentista le hizo saber a Morris que las tropas no habían recibido paga desde hacía varios meses y que esta situación podía incluso desembocar en un amotinamiento. Miralles, por desgracia, en ese momento tan difícil para las tropas independentistas, muere. Sin embargo, esa cadena de espionaje, de ayuda, en habituallamiento financiero, se mantuvo trabajando a la orden del día. Dice, la crisis económica del ejército independentista se agravó en los meses subsiguientes. Sus dirigentes se dirigieron al gobernador de Cuba, utilizando la red creada por Miralles. Por otra parte, el almirante de Grace entró en contacto con La Habana por medio de uno de sus oficiales, Saint-Simon, el que será después famoso. Cajigal, por su parte, le encomendó a uno de sus más cercanos colaboradores, al venezolano Francisco de Miranda, precursor de la independencia de América, que activase todas las posibilidades de la ciudad para reunir la cantidad solicitada. Bueno, se sacaron cantidad de dinero de las cajas de los fondos de la isla y se inició una recaudación pública en la cual las damas habaneras entregaron partes de sus joyas para contribuir a la causa independentista norteamericana.
En total se reunió la cifra de 1.800.000 pesos de 8 reales por medio del gobernador de Santo Domingo, quien servía de contacto entre La Habana y el almirante Grace. Se le comunicó la existencia de esta suma. El marino francés decidió en los últimos días de julio de 1781 desviar la fragata Aigret, en la cual viajaba el oficial Saint-Simon, hacia La Habana, donde debía entrar en contacto con Francisco de Miranda, en La Habana, aquí en Cuba, para recibir la cantidad acordada. Se hizo, se le dio el dinero. Bueno, y no solo dinero, también tropas. No solo fue dinero con que se pudo pagar a los independentistas que ya decían, si no llega el dinero, no hay independencia, porque lo de ellos es el dinero primero, la independencia después. Y la prueba más fehaciente de la importancia que tuvieron las gestiones de Miralles y el sistema de comunicaciones fue la actitud y las palabras de Washington ante la enfermedad y muerte de Miralles. Dispuso que fuese atendido en su propia casa por su esposa y por su médico personal. Al fallecer Miralles ordenó que se le rindieran los más altos honores militares. En el cortejo fúnebre estuvieron presentes Washington, Hamilton, Lafayette, Morris y otros importantes líderes norteamericanos. En este país se le quería universalmente y del mismo modo será lamentada su muerte, expresó Washington sobre Miralles. Bueno, el dinero llegó. Con el dinero reunido en La Habana se pudo pagar a las tropas, cubrir gastos de abastecimiento e iniciar el avance contra la fuerza general británico Cornwallis en la región virginiana de Yorktown. Si la flota francesa desempeñó un importante papel al impedir la llegada de refuerzos al jefe inglés, eso era así porque las otras vías de abastecimiento fueron cortadas por Cajigal y Gardner. Recuerden, tomaron a la Florida, desbancaron el poder de Londres en las Bahamas. Ya. Después de un largo sitio, las tropas británicas se rindieron. En los refuerzos que recibieron el ejército continental de Washington y las tropas francesas de Rochambeau estaban los batallones de pardos y morenos de La Habana, que también se destacaron por su valor. Una cosa que también lo dice aquí en el libro, también participaron haitianos. Entonces, los negros, los mulatos, los de raza inferior para la élite hegemónica de Yankee, bueno, le deben la independencia a ellos. Dice, en el Caribe la victoria hispana y particularmente, fundamentalmente habanera, al margen de los intereses imperiales, surgía una nueva historia o una nueva fase de una historia en la cual la relación Cuba-Estados Unidos pasaba a un creciente primer plano, mientras que la rivalidad inglesa-española tomaba sus rumbos esencialmente europeos. Pero también, paradójicamente, en la victoria estaba el inicio de la decadencia española en América. Hay un conde español, conde de Aranda, que realmente el hombre vaticinó lo que sería el futuro. Dice, el conde de Aranda, político íntimamente vinculado a las reformas en Cuba y quien estuvo a cargo de las conversaciones de paz con Inglaterra y de la firma del tratado que puso fin a la guerra, es quizás la figura que con una pupila más aguda vio los futuros conflictos americanos. El sueño antibritánico de Aranda parecía realizarse. El político excepcional se percató de que una nueva época había nacido y con esta un nuevo problema para su otra España, la España americana, los Estados Unidos. En 1776 ya había escrito, la España va a quedar a mano con otra potencia sola en todo lo que es tierra firme de la América septentrional. ¿Y qué potencia? Una estable y territorial que ya ha invocado el nombre patricio de América, con 2,5 millones de habitantes descendientes de europeos, que, según las reglas que toman para su propagación, duplicará sus vivientes cada 25 o 30 años, y en 50 o 60 pueden llegar a 8 o 10 millones de ellos, mayormente por el atractivo que ofrecerán las leyes de aquel nuevo dominio. Las colonias americanas, seguía Aranda, han quedado independientes. Este es mi dolor y recelo. La Francia, como nada tiene que perder, en América no se ha detenido en sus proyectos. Esta república federativa, Estados Unidos se refiere, ha nacido, digámoslo, pigmeo,
porque la han formado y dado el ser dos potencias poderosas como lo son España y Francia. Mañana será gigante, conforme vaya consolidando su constitución, y después un coloso irresistible en aquellas regiones. En este estado se olvidará de los beneficios que ha recibido de ambas potencias, y no pensará más que en su engrandecimiento. Engrandecida dicha potencia angloamericana, debemos creer que sus primeras miras se dirigirán a la posesión entera de las Floridas para dominar el seno mexicano. Dado este paso, no solo nos interrumpirá el comercio con el Reino de México, siempre que quiera, sino que aspirará a la conquista de aquel vasto imperio. Bueno, se sabe que usurpó la mitad del territorio de lo que era el antiguo México. Estos, Señor, no son temores vanos, sino un pronóstico verdadero de lo que ha de suceder infaliblemente dentro de algunos años. Bueno, Cuba iniciaba, ya termina el libro, después vienen los apéndices, con su participación en la guerra de independencia de los Estados Unidos, su sistemática solidaridad con la causa de la libertad de otros pueblos. Hubo cubanos en México, cercanos a Bolívar, y en los más diversos lugares donde se peleó por la independencia y la libertad. Los Estados Unidos han proyectado también con sistematicidad sus intenciones de dominio o anexión de la isla antillana. Las sólidas bases culturales cubanas tienen raíces profundas en el conjunto de pueblos latinoamericanos y caribeños y en su propia historia y tradiciones. Estas son las que le dan sentido a la historia de un pueblo que no puede dejar de ser lo que es cubano para ser lo que no es. Cuba y la independencia de Estados Unidos, una ayuda olvidada. Para que no nos metan más cuentos. Hay que divulgar, como dice Torres Cuevas, hay que sacar del olvido, hay que desempolvar documentos, hay que hacer público, eliminar errores para conocer bien la historia, para no cometer los mismos errores, y así, con datos, con argumentos, con la verdad en la mano como escudo, defender la historia